Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios para que podamos crecer en conocimiento. Así que les invito a que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos discernir este mensaje. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que podamos comprenderlo perfectamente y podamos obedecerlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a estudiar en esta tarde sobre qué son los dos pactos, ya que sobre este tema hay una terrible confusión en el protestantismo. Los protestantes creen de que con la muerte de Cristo, la ley, el decálogo, sufrió una modificación o que fue abolido. Otros dicen de que fue cambiado por mejores mandamientos que son los de Cristo. Vamos a ver dónde radica la confusión del protestantismo, ya que sobre este tema, hermanos, se ignora mucho. Inclusive hay aún hasta hermanos adventistas que no saben explicar correctamente este punto. Ahora vamos a ver qué es Antiguo Pacto y qué es Nuevo Pacto. Quiero que usemos como base Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Está hablando de Cristo, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, noten que el antiguo pacto tenía defecto. Y de esta clase de textos se agarran muchos protestantes indoctos de las Escrituras para decir de que el defecto estaba en la ley divina, que eran difíciles de guardar. Por eso era necesario que Cristo hiciera un cambio, una modificación. Según este texto, el antiguo pacto tenía defecto. Vamos a ver de que el defecto estaba en el ser humano, en el hombre, no en la ley divina. Para analizar este tema a profundidad, hermanos, es importante que nosotros comprendamos qué elementos contenía el antiguo pacto, para que así nosotros podamos comprender lo que cambió en el nuevo pacto. Si no entendemos el antiguo pacto, no podremos comprender a perfección el nuevo pacto, ya que sobre este tema hay confusión. Inclusive hay iglesias evangélicas que se dicen: nosotros somos del nuevo pacto, estamos en el pacto de gracia, y empiezan a hacer un montón de conjeturas sin fundamento bíblico, como decir: en el antiguo pacto la gente se salvaba por la ley y hoy nos salvamos por gracia, dando a entender de que Dios ha tenido dos formas de salvación en la historia. Antes era por ley y hoy por gracia. Pero según la Biblia vamos a ver que tanto el antiguo pacto era gracia y ley, el nuevo pacto también es gracia y ley. Dios solamente ha tenido un modo de salvar al ser humano y ha sido por gracia. Pero analicemos más a profundidad este tema. El antiguo pacto tenía 4 elementos. Y vamos a analizar cada uno de estos 4 elementos y después vamos a estudiar lo que cambió en el nuevo pacto. Hubo un cambio, estamos de acuerdo que hubo un cambio, pero es importante que nosotros sepamos analizar dónde fue el cambio. Para eso es importante que comprendamos a perfección qué es el antiguo pacto. El antiguo pacto tenía 4 elementos: un sacerdocio terrenal defectuoso, un rito doloroso de la circuncisión, tenía también el sacrificio de cordero,
Y también el antiguo pacto tenía las leyes de Dios, el decálogo, escrito en tablas de piedra. O sea, que el antiguo pacto tiene 4 elementos: sacerdocio terrenal defectuoso, la circuncisión, sacrificios de cordero y la ley o los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. Hablemos del sacerdocio terrenal, del sacerdocio levita. Dice Hebreos capítulo 7, 23, y después nos pasamos al versículo 27. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 27. O sea, solamente son los 2 versículos, el versículo 23 y el versículo 27, hablando de los sacerdotes terrenales que administraban en el santuario. Según este texto que vamos a leer, el sacerdocio terrenal era defectuoso. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Los sacerdotes eran pecadores, tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo y por sí mismos. Y el otro defecto que tenían es que morían, tenían que ser sustituidos por otro. 2 defectos de este sacerdocio terrenal: eran pecadores y eran sustituidos por otro porque morían. Esto lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 23, y después nos pasamos al versículo 27. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahora, el versículo 27, que no tienen necesidad cada día. Ahora está hablando de Cristo. O sea, el libro de Hebreos contrasta el sacerdocio terrenal con el sacerdocio inmutable de Cristo. Y dice el versículo 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, o sea, Cristo, ofreciéndose a sí mismo. O sea que el sacrificio de Cristo sustituye el sacerdocio levita. El sacerdocio de Cristo es inmutable, es superior al sacerdocio aarónico. Y por esa razón, los sacerdotes, ese ministerio sacerdotal del santuario, era defectuoso. Hablemos del rito de la circuncisión. El antiguo pacto también tenía el rito de la circuncisión. Según el pacto que Dios hizo con Abraham, la ley decía que cuando alguien quería pertenecer al pueblo de Israel, tenía que circuncidarse en el prepucio. Esta era una ley que Dios le había dicho a los israelitas, y este pacto lo hizo con Abraham. La circuncisión tenía que hacerse a la edad de 8 años. Esta era la ley. En algunos casos se hacía ya adulto, como lo hizo Abraham, pero en la mayoría de casos este rito se aplicaba a los niños, a los bebés recién nacidos de 8 días. Y aquí dice Génesis 17, versículos 10 al 11. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hermanos, este rito, hermanos, era un rito doloroso en la carne. La ley decía que si alguien extranjero quería pertenecer al pueblo de Israel, tenía que aplicarse este rito, porque este rito era una señal del pacto, era una señal externa que se hacía en el prepucio. Tenemos también el sacrificio de cordero, era parte del antiguo pacto.
El sacrificio de corderos, hermanos, era un rito que se hacía tarde y mañana. Cuando alguien cometió un pecado, la Biblia dice que iba a conseguir un cordero sin defecto y lo sacrificaba a la puerta del tabernáculo. Solo imaginémonos, hermanos, la cantidad de sacrificios que se hacían todos los días, mañana y tarde. Por eso es que en los tiempos de Cristo esto se convirtió en un negocio. Vendían en el templo animales. El sacrificio de corderos era parte del antiguo pacto. Y según la Biblia, a esta ley se le llamaba ley ritual, ley ceremonial. Levíticos capítulo 7, versículo 37 al 38. Esta es la ley del holocausto. Por eso, hermanos, los adventistas del séptimo día estamos en lo correcto cuando hacemos división entre la ley ritual y la ley moral de Dios. Aquí se habla de la ley ritual. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones de los sacrificios de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Claramente, hermanos, vemos de que la ley ritual, la ley de sacrificios de corderos, era parte del antiguo pacto. Para que alguien se salvara o fuese perdonado de sus pecados, tenía que sacrificar un cordero. Aunque vamos a ver de que no era el cordero que perdonaba el pecado, sino que era por la fe en el sacrificio de Cristo, el verdadero cordero. Estos animales solamente eran un símbolo, pero era importante el símbolo porque mantenía la fe puesta en Cristo, el verdadero cordero. Pero es interesante que el antiguo pacto también tenía los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto. Noten que Dios anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Si ustedes notan, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Se cree que eran piedras de zafiro, porque el zafiro es azul y el color azul está asociado con la ley. Hay varias formas de demostrarlo eso. El trono de Dios, el fundamento del trono de Dios está hecho de zafiro según Ezequiel. Pero es interesante que aquí a los 10 mandamientos se le llama pacto. Y este pacto estaba escrito en 2 tablas de piedra. Ahora, hagamos un repaso. El antiguo pacto tenía 4 elementos. Un sacerdocio levita defectuoso. Explicamos por qué era defectuoso ese sacerdocio. Porque morían y eran pecadores. El otro aspecto que tenía el antiguo pacto era la circuncisión, que se hacía ¿dónde? En el prepucio. Era señal del pacto. El tercer aspecto del antiguo pacto era que para que alguien fuese perdonado de sus pecados tenía que sacrificar cordero. Y por la fe en el cordero que quita el pecado del mundo, eran perdonados. Pero era importante hacer ese rito. El rito era importante porque a través de ese rito Dios perdonaba los pecados. No era el animal, sino que Dios perdonaba los pecados. Y también vimos el cuarto aspecto del antiguo pacto, es que la ley estaba escrita ¿a dónde? En 2 tablas de piedra. 2 tablas, porque en la primera tabla tiene que ver con mi relación con Dios y la segunda tabla tiene que ver con el amor al prójimo, amor a Dios y amor al prójimo. Ahora vamos a ver qué es lo que cambió en el nuevo pacto. Y aquí es donde está la confusión del protestantismo.
Y sobre este tema, hermanos, hay una terrible confusión, porque no entienden qué es antiguo pacto y nuevo pacto. No pueden entender qué es lo que cambió en el nuevo pacto. Ahora, analicemos los 4 elementos del antiguo pacto y apliquémoslos al nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Ya no tenemos necesidad de andar buscando corderos para que lo matemos. Porque ¿quién murió ya? Cristo, el verdadero cordero. Por eso, hermanos, el sacrificio de la misa es un sacrificio abominable, es un sacrificio idolátrico. Porque según la liturgia católica, en cada misa se sacrifica a Cristo. Ellos le llaman de que el pan es la carne literal de Cristo y el vino es la sangre literal. Pero para que exista sangre literal tiene que haber un animal, un sacrificio. Pero vimos de que según la Biblia, Cristo una sola vez murió por los pecados de nosotros. O sea, en el nuevo pacto tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote y Cristo también es el Cordero. O sea, en Cristo se cumplen los 2 símbolos, el sacerdote y el Cordero. Cristo es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro sacrificio. Hebreos capítulo 7, versículos 12 al 15, dice así. Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 15 dice, hablando de este cambio entre el sacerdocio levita y el sacerdocio inmutable de Cristo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. ¿De qué ley se está hablando acá? Los protestantes dicen de que se está hablando de los 10 mandamientos, pero el contexto nos dice que está hablando de la ley del sacerdocio levita, porque la ley decía que solamente los de la familia de Aarón podían ser sacerdotes y sumo sacerdote. La ley era específica, no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas, porque solamente los descendientes de la familia de Aarón podían ministrar en el santuario. Pero es interesante que Cristo no vino de la descendencia de Aarón, sino que vino de un sacerdocio más inmutable, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cristo vino como rey de la tribu de Judá, pero como sacerdote no viene de la tribu de Leví, sino que viene de la orden de Melquisedec. Y dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Pero en qué sentido Cristo vino de la tribu de Judá? Como rey. A Cristo se le llama el león de la tribu de Judá, porque vino de la ascendencia de Judá, porque todos los reyes venían de Judá. Por ejemplo, David, Salomón, su descendencia era la tribu de Judá, porque de Judá venían los reyes. Y Cristo se le llama en la Biblia hijo de David, porque Cristo es rey, es el rey. Pero como sacerdote, Moisés no habló nada de la tribu de Judá, porque de donde venían los sacerdotes era de la tribu de Leví. Pero es interesante que Cristo vino del orden de Melquisedec, dando a entender de que el orden de Melquisedec es más superior que el sacerdocio aarónico. Y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Claro, porque no era de Judá que venían los sacerdotes, sino que venían de Leví. Y dice, y a esto aún es más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y noten de qué está hablando acá el escritor de Hebreos 7, versículos 17 al 18.
Está hablando de Cristo, porque Cristo vino de la orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículos 17 al 18. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? Ese mandamiento que decía que solamente de los levitas tendrían que ser sacerdotes. Ese mandamiento quedó abrogado. Y dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. ¿Dónde estaba la debilidad? En el hombre, en los sacerdotes, porque eran pecadores y tenían que ser sustituidos por otro. Aquí dice: a causa de su debilidad e ineficacia. Ese sacerdocio aarónico era defectuoso. O sea que el defecto del antiguo pacto no estaba en sí en el pacto, sino en el humano. Y aquí vemos de que los sacerdotes eran defectuosos. Y era necesario que ese mandamiento de la ley levita fuese cambiado, porque ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Saben de que la Iglesia Católica es un sistema que usurpa el sacerdocio inmutable de Cristo. Vemos de que en la Iglesia Católica hay sacerdote. En la Iglesia Católica tenemos sacerdote, pero para que haya sacerdotes tiene que haber un santuario terrenal como el que edificó Moisés, y tienen que haber ¿qué? Corderos para ser sacrificado. Noten que la Iglesia Católica es una mezcla de confusión y falsa doctrina. Su liturgia es similar a la del antiguo pacto, pero solamente toman lo que les conviene. Usan incienso, antiguo pacto, son inciensos que se usaban en el santuario. Ellos dicen de que la misa es el sacrificio literal de Cristo, porque la misa, hermanos, es un sacrificio idolátrico que ataca la cena del Señor. En cambio, los adventistas del séptimo día creemos de que la cena del Señor es un memorial que anuncia la muerte y la resurrección de Cristo hasta que Él venga. Nosotros no creemos en la transustanciación, ese poder que tiene el sacerdote para convertir el pan y el vino en carne y sangre literal. Pero según la mente del católico, ese pedazo de hostia que se está ingiriendo es carne humana de Cristo. Imagínense cómo es esa doctrina, y que el vino es sangre literal, porque el católico cree de que la misa es algo literal. Cuando vamos a la Biblia vamos a ver de que la cena del Señor era un memorial. Nosotros no creemos de que el pan sea la carne de Cristo literal, ni que el vino sea la sangre literal de Cristo. Nosotros creemos de que esto es un símbolo, es un memorial. Porque solamente tenemos en la Biblia a unos que es sacerdote, y es Cristo. Cualquier hombre que se haga pasar como sacerdote en esta tierra está usurpando el lugar de Cristo. Porque el único que es sacerdote y que ministra en el santuario celestial es Cristo, nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy importante ese punto, hermano. Por tanto, según la Biblia, para confesar nuestros pecados, ¿dónde tenemos que ir? ¿A Cristo o a un sacerdote católico? Tiene que ser a Cristo, porque es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Y de paso, hermanos, no encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no encontramos a sacerdotes como líderes de la iglesia, porque ese sacerdocio levita caducó y fue cambiado por el sacerdocio inmutable de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en el santuario habían sacerdotes. Los sacerdotes oficiaban solamente desde el atrio hasta el lugar santo, mientras que el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero si Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes?
somos nosotros. Con la muerte de Cristo, el sacerdocio pasó a todos los creyentes. Somos sacerdotes. Mire qué interesante cómo es cuando estudia la Biblia uno se da cuenta de que toda la enseñanza de la Iglesia Católica es una enseñanza basada en una mala interpretación de la Biblia. Ahora los sacerdotes somos nosotros. 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué somos nosotros hoy? Dice Pedro. Somos sacerdotes, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, aquí Pedro está escribiéndole a una comunidad gentil, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto pasó en el nuevo pacto. Ahora nosotros somos sacerdotes y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora hablemos de la circuncisión. En el antiguo pacto, ¿dónde se hacía la circuncisión? Se hacía en el prepucio. Y eso era doloroso, hermano. No había tecnología como la que hay hoy. Muchos circuncidan a sus hijos. Muchos padres circuncidan a sus hijos. Por ejemplo, una hermana me estaba diciendo que ella todos los hijos ha circuncidado. Y yo le dije, ¿por qué? Ella me dijo que no lo hacía por doctrina ni por cómo lo hacían los israelitas, sino que ella lo hacía por aseo. Hay menos probabilidad de que una persona circuncidada pueda contraer una infección. Pero en cambio en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto se hacía ¿qué? Era un rito que simbolizaba pureza del corazón. Ese rito doloroso, y digo doloroso, hermanos, porque en aquel tiempo no habían ampicilinas ni amoxicilinas para calmar el dolor ni acetaminofén. Cuando alguien quería hacérselo ya grande, saben de que este rito era tan serio de que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y dice que el ángel de Jehová iba a matar al niño. Ahí dice, hay un versículo en el libro de Éxodo que dice eso. Inmediatamente dice que la esposa de Moisés agarró un cuchillo, un pedernal, y ahí mismo circuncidó al niño. Porque si no, el ángel de Jehová iba a matar al niño. Porque este rito era serio en el Antiguo Testamento. No era opcional. Si alguien quería pertenecer al pueblo, o si alguien miraba a una mujer bonita, si algún extranjero, por ejemplo, un filisteo, un ejemplo, si un filisteo miraba a un israelita y le gustaba, según la ley el filisteo tenía que circuncidarse si quería pertenecer al pueblo. O sea que era una forma de que también pudiesen pertenecer al pueblo, ya sea un moabita, si quería pertenecer a Israel tenía que circuncidarse. Tanto el natural como el extranjero, decía la palabra. Y si por A o B motivo alguien no se había circuncidado, tenía que hacerlo ya grande. Hermanos, este rito de la circuncisión quedó abolido, porque ese rito solamente era un símbolo de una circuncisión más profunda en el corazón. Dios a través de ese rito quería enseñarlos verdades espirituales. En el nuevo pacto, ¿dónde nos circuncidamos? Un protestante, ¿saben de que los protestantes indoctos de las Escrituras dicen así? Si ustedes guardan el sábado, ¿por qué no se circuncidan? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? A mí me la han dicho. Cuando estoy hablando del sábado me dicen, ¿y por qué no se circuncidan también? Si van a guardar el sábado, circuncídense. Porque los protestantes creen de que la ley moral y la ley ritual es la misma. La ley ritual contenía sacrificios de cordero y circuncisión. Esa ley ritual fue escrita por Moisés en un libro, mientras que el decálogo, la ley moral de Dios, estaba escrita en 2 tablas de piedra. ¿Por qué los adventistas no los circuncidamos hoy como rito?
¿Qué hacemos hoy para pertenecer a la iglesia? ¿Qué rito sustituyó la circuncisión? La circuncisión era para pertenecer al pueblo, era un rito externo. Y hoy, para pertenecer a la iglesia, ¿qué rito practicamos? El bautismo. O sea que el bautismo es el sustituto del rito de la circuncisión. Yo les hago una pregunta, hermano. Si alguien estaba circuncidado en el prepucio y no en el corazón, ¿valía eso? ¿Valía para Dios eso? Yo les hago una pregunta, o bueno, les voy a poner un ejemplo para que me puedan comprender mejor. ¿Cuántos creen de que los fariseos estaban circuncidados? ¿Los judíos, los maestros de la ley, estaban circuncidados? Sí, eran judíos. Sí. Pero ¿por qué Cristo les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? ¿Por qué, hermano? Porque los fariseos, aunque estaban circuncidados en el prepucio por fuera, ¿dónde les hacía falta la circuncisión? En el corazón. O sea que Dios, al dar la circuncisión a los israelitas, quería enseñar a través de ese rito verdades profundas, espirituales. Y los judíos no llegaron a comprender esto. Estaban ciegos. Hoy, en el nuevo pacto, ¿dónde nos circuncidamos? ¿Dónde es la circuncisión? Romanos 2, 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón. Noten, dice, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, bíblicamente, ¿nosotros estamos circuncidados? Sí, pero ¿dónde? En el corazón. Entonces, cuando un protestante me dice, ¿y vos ya te circuncidaste? Yo le digo, sí. ¿Pero a dónde es ahora? En el corazón. ¿Qué significa en el nuevo pacto ser circuncidado? 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el que guardar los mandamientos. O sea, en otras palabras, una persona que esté circuncidada en el corazón guarda los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 3. Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 3 dice, aquí Pablo está atacando a los judaizantes, los que se jactaban de la circuncisión en la carne. Y Pablo les dice lo siguiente, Filipenses 3, 2 y 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los que practicaban la circuncisión externa. Pablo le llama perro. O sea que un judío, escuchen hermanos, un judío que solamente tenga la circuncisión por fuera, sin tenerla de adentro, ¿qué es? Un perro. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Según este texto, los que están allá en Palestina no son judíos. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos no son judíos? Porque no están circuncidados ¿a dónde? En el corazón. Apliquemos esto a la iglesia. Porque no hay que ser solamente antisemita. Un cristiano, escuchen hermano, un cristiano que se haya bautizado en agua
pero que no se ha circuncidado en el corazón. ¿Qué es ser circuncidado en el corazón? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha sido bautizada? Según Pablo, anda en novedad de ¿qué? De vida. O sea, un cristiano que diga que se bautizó, pero que no anda en novedad de vida, es que también es un perro. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo importante para Dios es la circuncisión interna. Y saben que esto nosotros lo podemos extender en este tema. ¿La circuncisión era importante en el Antiguo Testamento? Sí, Dios lo había dicho. Pero ese rito no tenía valor sin la de adentro. Esto lo pueden corroborar ustedes en Jeremías 4:4. Que Dios le dice a los israelitas: circuncidaos el prepucio de vuestro corazón, oh varones de Judá. Para nosotros es importante que alguien se bautice, sí. Pero como nosotros no podemos mirar el corazón de la persona, solamente Dios, para Dios es más importante la circuncisión del corazón. Cambio de vida. Porque de nada sirve, hermanos, que una persona tenga 5 y 4 bautismos. Hay personas que tienen muchos bautismos. Han tomado el bautismo como un juego. Eso no sirve de nada. Son perros, según la Biblia. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros. ¿Cuál es hoy la circuncisión? ¿O qué rito sustituye la circuncisión? Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha con mano. Noten. No hecha con circuncisión hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Porque cuando se arrancaba esa membrana que es el prepucio, esa tela era echada al suelo, era tirada al suelo, símbolo de pecado, era un símbolo. Y aquí Pablo usa esa alusión: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué es la circuncisión hoy? ¿Cómo nos circuncidamos externamente? A través del bautismo. E interna lo hace el Espíritu. Cuando cambia este corazón de piedra y nos pone uno de ¿qué? De carne, para que andemos en sus mandamientos, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, en el nuevo pacto, los sacrificios de corderos terminaron, porque Cristo es nuestro cordero. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. O sea, los corderos simbolizaban a Cristo. En el nuevo pacto, Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Los ritos caducaron, se cumplen con Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 6, deja más que claro que la ley que fue abolida fue la ley ritual o ceremonial, esos ritos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 6 dice: porque la ley, ahora vamos a ver de qué ley está hablando. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Porque, hermanos, eso no quitaba los pecados. Eso era simplemente un rito. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez
no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que el antiguo pacto era defectuoso porque esos sacrificios no podían quitar ¿qué? Los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea que la ley que quedó abolida en la cruz fue los ritos y sacrificios. Cristo les puso fin y dijo: consumado es. En el nuevo pacto, Cristo es nuestro Cordero. Ahora, para terminar, en el nuevo pacto, ¿dónde está escrita la ley, el decálogo? Vimos de que en el antiguo pacto la ley estaba escrita en 2 tablas de piedra. ¿Cuál ley? La ley moral de Dios. En el nuevo pacto, ¿dónde está escrita? Vamos a ver de que aquí radica la confusión de católicos y protestantes. Creen de que la modificación o el cambio fue en la ley, pero cuando lo vamos a la Biblia, el cambio fue en lugar de escritura, de tablas de piedra a mente y corazón. Hebreos capítulo 8, versículos 9 al 10. Hebreos capítulo 8, versículos 9 al 10 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo tanto, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. Pregunta, hermanos, ¿fue la ley que cambió o el lugar de escritura? El lugar de escritura es la misma ley que es transcrita a la mente y el corazón. Esto lo dice Hebreos capítulo 10, 15 al 17, lo repite. Hebreos capítulo 10, 15 al 17. Y nos atestigua el mismo Espíritu, porque fue el Espíritu Santo que grabó los 10 mandamientos con fuego. Las tablas eran de zafiro y las letras eran letras de fuego, que las escribió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dedo de Dios en los evangelios. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se dan cuenta, hermano? Que en el nuevo pacto los 10 mandamientos no cambian, no son modificados, sino que son escritos en la mente y el corazón de los israelitas. Pero por la fe nosotros llegamos a ser hijos de Abraham. Somos israelitas por la fe, por lo tanto llegamos a ser ramas injertadas y llegamos a ser hijos de Abraham por la fe. Y esa ley está escrita en la mente y el corazón de sus hijos. Esta ley no puede ser modificada. La ley que fue abolida fue la ley ceremonial y ritual. Y el sacerdocio de Aarón fue cambiado al sacerdocio inmutable de Cristo. O sea, cuando analizamos el antiguo pacto y nuevo pacto, vamos a ver de que el defecto estaba en el ser humano, no en el pacto. Las leyes de Dios son por naturaleza moral y son eternas. La ley moral de Dios no puede ser cambiada ni anulada. Es eterna y refleja el carácter de Dios. Espero, hermano, que hayamos comprendido qué es antiguo pacto y nuevo pacto y qué es lo que cambió en el nuevo pacto. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.